Sí, un punto importante, trabajado contra un gran rival, también valorarlo porque veníamos en una situación de número de efectivos cortos. Entonces, bueno, creo que son puntos que hay que valorar también sobre todo el por fin conseguir dejar la portería a cero aquí en casa, que creo que es fundamental para conseguir cualquier objetivo y que no lo estábamos consiguiendo. Entonces, bueno, valorar el punto de manera muy positiva e intentar ahora hacerlo bueno esta semana en Luanco. Bien, es verdad que lleva tiempo entrenando con nosotros, Guerre. Es verdad que también tuvo un parón ahí de 2 semanas por su situación personal respecto a la situación de mercado. Entonces, bueno, está entrenando dinámica de grupo, está haciendo el mismo trabajo que el resto de compañeros y está en condiciones de estar disponible y de jugar. O pues obviamente pues seré yo finalmente el que tome la decisión de si juega de inicio, si juega de segundas partes, pero bueno, la segunda parte, pero está en condiciones de participar y está al 100%. No los veo, no sé, habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Entiendo que es una cosa normal, que Asturias somos una tierra muy pequeña y tener futbolistas de otros lugares o otros concejos a los que te enfrentas es normal, ¿no? Pues que Collares, como comentas, son de Gozón. Pues cuando fuimos a Llanera, Pablo Álvarez es de Llanera, y cuando jugamos contra el Avilés, pues tenemos futbolistas de Avilés. No los veo, no, quizás para ellos sea una semana especial, porque creo que comentaba que esta semana sí, que los amigos, la familia, pues es normal que sean de allí, pero bueno, no creo que obviamente que les influya para nada en el rendimiento deportivo. Bueno, pues un Marino muy similar al de los últimos años en la categoría, que hace las cosas bien, sencillas, un equipo serio, que allí en su campo, pues que maneja las peculiaridades de ese campo, que creo que es un campo Miramar difícil de jugar para los equipos rivales, independientemente de cómo esté el terreno de juego. Así que espero un partido difícil, y luego pues tienen futbolistas con experiencia, con calidad, que en una acción aislada pues hacen que pueda decantarse el partido, ¿no? Bueno, puede condicionar, pero soy bastante optimista en el sentido de que creo, la semana no ha sido de abundante lluvia tampoco, y no sé a ver cómo acaba la semana. No sé a día de hoy cómo está el campo, pero bueno, no creo que sea tampoco imposible jugar al fútbol. Imagino que tampoco estará en las mejores condiciones, pero tampoco creo que sea imposible combinar o asociarse, o bueno, seguramente tengamos que ajustar alguna cosa, pero bueno, espero un campo, quizás no en las mejores condiciones, pero bueno, que se pueda ver un partido de fútbol normal, digamos, ¿no? Bueno, a ver, yo puedo entender y entiendo que la gente vea la clasificación y bueno, pueda asociar que estamos ambos en una situación cómoda y tranquila, como dices, pero bueno, por lo menos mi mensaje, no sé cuál será el del míster del Marino, el de Manel, pero mi mensaje es que la categoría es tremendamente igualada y que no tenemos el objetivo de la permanencia cumplido, y que la situación tranquila o cómoda, como dices, pues encadenas 2 resultados negativos y se te vuelve una situación difícil. Ya lo hemos vivido la primera vuelta, cuando encadenamos esa racha mala de resultados. Entonces yo creo que la tensión del partido es la que, por lo menos por nuestra parte, la que corresponde a tener 32 puntos, a estar todavía a muchos puntos de certificar una permanencia. Entonces, bueno, vamos con la idea de sumar, de cuanto antes lograr esos 41, 42, 43 puntos que más o menos garanticen la permanencia, y con esa idea vamos a Miramar.